Ahora sí. Bueno, para presentarles, contarles un poco sobre la persona que nos acompaña el día de hoy para brindar esta charla. Tenemos a la magíster Isabel Iturralde Vera, que es máster en estudios de las mujeres y género por la Universidad de Granada y la Universidad de Bolonia. Además, ella es candidata a doctora en estudios de género en la Universidad de Granada. Ella también tiene mucha experiencia en esta rama de la asistencia técnica, de la consultoría, en temas de género, feminismo, movilidad humana. Como lo pudieron revisar los que tuvieron acceso a los posts informativos sobre la charla, la magíster Iturralde es de Galápagos, así que se está conectando mediante Zoom justamente desde su ciudad, su provincia. Justamente es en esta región en donde ella también realiza muchas actividades para promover los derechos de las mujeres. Isabel también es consultora para ONU Mujeres en el diseño del Plan Estratégico de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para Galápagos. Y que estoy segura que Isabel tiene mucho más información y credenciales, pero este es solo un pequeño una ventanita a su gran currículum, estas credenciales que muestran su compromiso, su experiencia, su conocimiento en estos temas y nos va a brindar pues un poquito de ese conocimiento a este ya numeroso grupo en esta tarde. Entonces, Isabel, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Qué gusto. Gracias, Leslie, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación para poder. ¿Sí? ¿Algo pasa? No, creo que fue un micrófono encendido. Ya. Primero quisiera saber si me escuchan bien. ¿Se escucha claramente? Sí, Sí, qué bueno. perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, primero agradecerles por la invitación para facilitar esta charla. Va a ser una charla corta, pero que espero que pueda ser de mucha utilidad para ustedes en su campo laboral y personal, por supuesto. Voy a compartir en este momento una presentación. Por favor, les pido que me permitan compartir. Dame ¿Me un segundo. autoricen? Ya, A ver, perfecto. en teoría ya debería. Sí, ya está. Perfecto. Ya, un momentito. A ver. Mm, Por aquí está. Ya, muy bien. Esta es la presentación con la que voy a trabajar el día de hoy. ¿Se ve bien? ¿Está claro? Ya, perfecto. Entonces, bueno, el tema de esta charla es sensibilización para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres. Esto es lo que me han pedido que trabaje el día de hoy. Bueno, contarles que tengo trabajando en este campo más de 10 años, principalmente en la provincia de Galápagos, que como dijo la compañera, pues es el lugar donde yo vivo, de donde soy, trabajando desde diferentes espacios en prevención y eliminación de violencia de género contra las mujeres, tanto desde, digamos, desde mi espacio laboral como consultora, también desde el ámbito académico, realizando investigación, actualmente desarrollando mi doctorado, pero también desde los activismos, ¿no? En la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, lo que les voy a contar ahora, pues es un poco parte de toda esta experiencia, pues y conocimiento durante estos años de trabajo, sobre todo en este territorio, ¿no? En Galápagos. Pero bueno, em, así vamos a trabajar el día de hoy en esta charla. Estos son los contenidos principales que abordaremos primero para
poder saber cómo responder ante una situación de violencia, que fue algo que me dijeron que les interesaba que se pudiera abordar el día de hoy, pues es necesario entender qué es la violencia de género contra las mujeres, ¿no? Y cuáles son los tipos de violencia. Luego vamos a hablar acerca de la normativa nacional, pero principalmente nos enfocaremos en la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que por sus siglas es LOIPEFM. Luego tenemos otra normativa nacional, local, normativa internacional, pero bueno, nos centraremos más en esta parte, ¿no? En esta ley. Y finalmente revisaremos qué respuestas se pueden dar frente a situaciones de violencia de género. Y en esta parte principalmente hablaremos de cuáles son las rutas de denuncia y las rutas para solicitar medidas administrativas de protección inmediata, que son las MAPIs. Ya más adelante pues entraremos en detalle. Eso por el momento, y al final tendremos un espacio para preguntas. Si es que alguien quiere hacernos alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, pues bienvenida sea esa aportación. Bueno, primero para empezar, para hacer un poquito esto, que no sea ahí solo un monólogo, primero quisiera escucharles un poquito, saber si alguien quiere contarnos, de acuerdo a su experiencia, cuáles son los tipos de violencia que conocen o cuáles son los más comunes que se conocen tal vez en su contexto, desde donde ustedes se encuentran. Si alguien puede compartir, pues bienvenido, bienvenida, si se anima. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bu- Hola, buenas tardes. Yo soy Corángel Fernández. Mucho gusto, Soy, Ángel. soy venezolana, soy profesional de la salud pediátrica. Soy pediatra y cirujano infantil. Ujú. Y mi interés en participar en este tipo de ponencia, y muchísimas gracias por la oportunidad, es porque muchísimas veces, lamentablemente, la violencia es normalizada. La violencia solapada, la violencia que puede venir a manera de comentarios, comentarios disfrazados de broma, comentarios que pueden estar relacionados con el aspecto físico, con el aspecto intelectual, incluso un tipo de violencia que no se nombra mucho, que es la violencia institucional, por el edadismo o por el hecho de que al estar que es mi caso muy particular, cuando estás muy profesionalizada, se te niegan las oportunidades laborales con la excusa de lo que pasa es que estás sobrevalorada y no tengo para pagar lo que, entre comillas, tú vales como profesional. Entonces, me gustaría escuchar algo al respecto. Y lo otro es que desde el aspecto de mi profesión, como le dije, soy pediatra. Muchísimas veces vemos violencia hacia los niños que cuando se denuncia o cuando se hace evidente, los papás o no hacen nada, o la institución no hace nada, o la sociedad no hace nada, porque al final, ¿a dónde van a tener los niños que son víctimas de violencia? A instituciones que siguen siendo aún más violentas que sacarlas del entorno donde ellos Mm. están. Entonces, una experiencia reciente, de hecho, tuve la consulta de atención, duró, si les soy sincera, duraría unos 30 minutos. Y estuve hora y media hablando con el papá de mi pacientico porque en la escuela donde está su niño utilizan esta mala práctica del time out, de llevar al niño a un rincón, y Mm. el papá no reconocía eso como violencia. Para él, estaban disciplinando a su niño. Cuando yo le demostré que la disciplina, desde el punto desde el punto que parte de ridiculizar y de exponer a una criatura, ya no es disciplina, y que la disciplina la tenemos que colocar en casa y en la escuela se va a aprender otros aspectos que no tenemos los padres la capacidad o la formación para hacerlo. En ese momento ese señor se quebró porque él pensaba que lo que estaban haciendo en la escuela era lo correcto. Mm.
creo que eso también es algo que debiéramos Claro. mencionar en el sentido de hasta qué punto la violencia institucional está normalizada y la vemos como disciplina en vez de violencia. Muchísimas gracias Mm. por la oportunidad. Muchas gracias, Corángel. Creo que has mencionado una serie de formas de violencia, como son justamente en la primera parte de tu intervención hablabas de formas de violencia psicológica, simbólica, hablabas de las bromas, de burlas con relación al aspecto físico, ¿no? Y también te referías a la violencia institucional, que aunque no esté señalada en esta ley de la que vamos a hablar, evidentemente es una forma de violencia muy fuerte que viven las mujeres y también otras poblaciones vulnerables, ¿no? Como son los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que es el caso que tú nos venías mencionando. Entonces, creo que tu intervención ha sido muy valiosa para poder entrar directamente en este tema y ya has adelantado algunos de los tipos de violencia de los que vamos a hablar el día de hoy. Así que te agradezco mucho. Y con eso, bueno, quiero continuar señalando, empezando con esta parte, ¿no? Qué es violencia de género? O qué es violencia contra las mujeres, violencia de género contra las mujeres, ¿no? Es cualquier acción o conducta que cause o no muerte, que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial, ginecobstétrico a las mujeres. Y esto es importante, que se dé tanto en el ámbito público como en el privado, porque hace unas décadas había una normativa que no terminaba de reconocer la violencia que se daba en el espacio público, que únicamente se reconocían las formas de violencia en el ámbito privado, ¿no? O en el hogar. Pero también las violencias que ocurren en el ámbito público, sea el trabajo, la calle, la escuela, las instituciones de salud, como mencionaba la compañera, son violencias, ¿no? Que también se pueden dar en estos ámbitos. Y aquí también es necesario hablar de que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablamos de las mujeres en su amplia diversidad. Y ahí nos referimos a mujeres, por ejemplo, de diferentes edades, niñas, adolescentes, mujeres adultas, adultas mayores. Hablamos de mujeres de diverso origen étnico, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres mestizas, por supuesto. Hablamos de mujeres también de las diversidades sexogenéricas, hablamos de mujeres lesbianas, mujeres trans, hablamos de mujeres migrantes, hablamos, o sea, comprender que cuando hablamos de este concepto de mujer, para hablar de violencia implica ser mujer, ¿no? Entonces, eso creo que es importante como para tenerlo en cuenta cuando hablamos de el concepto de violencia de género contra las mujeres. Luego, este concepto que he tomado para esta charla es el que establece la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Eso quería comentarles también. Eh, Quizás algunas personas aquí conocen acerca de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? ¿Por qué la he traído? Porque quiero primero situar esta problemática como una problemática global, ¿no? No estamos hablando de un problema que ocurre en Ecuador, la violencia contra las mujeres, o que ocurre en Guayaquil, en Quito, en Galápagos. Esto es un problema global. De hecho, es una de las grandes preocupaciones de la Agenda 2030, que como saben, bueno, pues es la agenda que marca la planificación para los miembros que forman parte de las Naciones Unidas, ¿no? Y que contempla 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que fue aprobada en el 2015. Y de acuerdo a esta agenda, de acuerdo a un diagnóstico que tiene la Agenda 2030, para que se hagan una idea de la situación de violencia que viven las mujeres en el mundo, esta agenda decía, cuando recién se planteó, ¿no? Que para que alcancemos la igualdad de género
¿no? Teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres es uno de los grandes problemas que impide el logro de la igualdad de género, ¿no? Y la agenda dice, ¿no? En este diagnóstico que para alcanzar la igualdad de género, al ritmo actual, a ese ritmo en el que estaba el mundo en ese momento, en el 2015, se necesitaban 300 años para terminar con el matrimonio infantil, se necesitaban 286 años para llenar los vacíos en la protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias contra las mujeres, y se necesitaban 140 años para alcanzar la representación igualitaria en cargos de liderazgo por parte de las mujeres en lugares de trabajo, ¿no? A ese ritmo. Por eso la agenda plantea acciones, plantea metas para poder transformar estas realidades, ¿no? Esto lo quería así mostrar brevemente, no me quiero detener mucho, pero un poco, ustedes van a tener esta presentación, pero como les digo, la idea es comprender que esta es una preocupación global, ¿no? El tema de la igualdad de género y dentro de eso, la violencia contra las mujeres es una de las grandes problemáticas. Ahora, para continuar, y vamos ya a un contexto más local, nacional, les he traído algunos datos de la situación de violencia contra las mujeres aquí en el Ecuador, ¿no? La última encuesta que se desarrolló en el Ecuador sobre violencia de género contra las mujeres, que es la ENVICMU, que la lleva a cabo el INEC, fue desarrollada en el 2019. Ese es el último dato que tenemos a nivel país del INEC, y dice que el 65% de las mujeres en Ecuador han experimentado violencia de género. Y también esta encuesta encontró que quienes más han vivido violencia son las mujeres afrodescendientes, con un 72% de índice, ¿no? El índice de violencia o sea, el 72% de las mujeres afroecuatorianas han experimentado esta situación. Luego también hay un dato importante. Ustedes saben que durante pandemia la violencia contra las mujeres, o sea, la situación empeoró, ¿no? Se agudizó por el hecho de estar encerradas en casa, el confinamiento. Muchas de ellas, bueno, se vieron encerradas durante largos tiempos con las personas que estaban ejerciendo violencia. Y eso se refleja en estos datos de la Secretaría de Derechos Humanos, que en ese tiempo era la Secretaría de Derechos Humanos, que hoy es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que señaló que en el 2020 el 70% de las mujeres informó que su hogar era un lugar inseguro. Y de ellas, el 85.5 no podían dejar ese lugar, no podían dejar a su pareja porque dependían económicamente de esta persona, ¿no? De su pareja. Por otro lado, la Policía Nacional, a través del EQ 911, registró en ese año 293 llamadas por día por situaciones de violencia contra las mujeres, es decir, una llamada cada 5 minutos. Eso pasó durante pandemia. Ahora, ¿qué pasa en el país en lo relacionado con los femicidios? Primero quiero contarles que los femicidios son la máxima expresión de la violencia contra las mujeres. Si nosotros entendemos la violencia como una pirámide, así como lo estoy haciendo con mis manos, aquí abajo posiblemente estarían formas de violencia entre comillas más leves. Digo entre comillas porque toda violencia afecta mucho a la vida de las mujeres, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de de insultos, de violencias psicológicas, de bromas. Luego va subiendo violencia física, violencia sexual, qué sé yo. Y finalmente en la cúspide está la máxima expresión de la violencia de género contra las mujeres, que son los femicidios, que es el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer. Así lo dice el Código Integral Penal. Este delito se tipificó en el 2014 en el Ecuador y en el año 2023, como ven en este mapa, se registraron 321 femicidios en el país. Es decir, 321 mujeres fueron asesinadas por razones de género. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos también un dato de los últimos 10 años, desde que se tipificó el delito del femicidio hasta el 31 de diciembre del 2023, se han registrado 1.698 femicidios en el país. Entonces, ahí tienen ustedes algunos datos.
Luego pueden revisar este mapa más detalladamente, pero una de las cosas que llaman la atención, por ejemplo, es que cada 27 horas una mujer es asesinada en el país por el hecho de ser mujer y que Guayas es la provincia que más femicidios registró en el año 2023, con 91 femicidios, seguida de Manabí con 43. Ahí tienen algunos datos. Bueno, esta es la máxima forma que viven las mujeres, de la máxima forma de violencia. Ahora, ¿cuáles son los tipos de violencia, no? Yo ahora les hablé de esta máxima forma de violencia que es el femicidio, pero tenemos 8 tipos de violencia que establece la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que son violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, ginecobstétrica y sexual digital. ¿Por qué es necesario mencionar todas estas formas de violencia? Como decía la compañera en la primera intervención, hay muchas formas de violencia que están normalizadas, naturalizadas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a revisar estos diferentes tipos de violencias, nos vamos encontrando que hay prácticas que muchas veces son comunes, que están muy normalizadas dentro del espacio familiar, dentro del trabajo, en diversos espacios, ¿no? Entonces, estas son las 8 formas de violencia, de violencia de género contra las mujeres que establece la ley en el país y que creo que de las que más se ha hablado es de la violencia física, psicológica y sexual, porque esas formas de violencia estaban ya contempladas en la ley 103, que fue la ley previa antes de contar con la normativa que tenemos actualmente, que fue creada en el año de 1995. Pero ahora, en estos tiempos, en esta ley, venimos a hablar de estas otras formas de violencia, como es la violencia económica y patrimonial, la simbólica, la política, la ginecobstétrica y la sexual digital, que quizás algunas de estas para algunas personas pues resulten muy nuevas, otras quizás más conocidas, pero bueno, igual al final cuando tengamos el espacio de preguntas también, si hay alguna duda al respecto, pues podemos mencionar, hablar un poquito más de ello. Ahora, yo les había hablado que vamos a hablar de una normativa nacional, que es como la ley más importante en el país en lo relacionado a prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Qué es esta ley? La LOIP. Esta ley fue creada en el 2018 y fue modificada en el 2021 porque en el 2021 se incorporó, por ejemplo, voy a regresar, este tipo de violencia sexual digital, que también está incorporada en el COIP. Entonces, esta ley es el resultado, para empezar, quisiera contarles un poquito el contexto. Esta ley es el resultado de muchas luchas de los movimientos de mujeres y movimientos feministas del país, ¿no? O sea, se luchó por muchos años para que haya una normativa a nivel nacional que tenga como objetivo prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Es así que el artículo 1 de esta ley señala que su objeto es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, en toda su diversidad, en los ámbitos públicos y privados, los que les venía diciendo hace un momento, en especial cuando se encuentran en múltiples situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, mediante políticas y acciones integrales de prevención, atención, protección y reparación de las víctimas y el trabajo de masculinidades, ¿no? Esta es una de las cosas que también esta ley incorpora, que es el trabajo con las personas, es trabajar también con la persona agresora para que haya una transformación real, ¿no? No solamente atender a la víctima, sino trabajar en la transformación de las personas agresoras, ¿no? Y en este trabajo de nuevas masculinidades particularmente. Entonces, aquí hay algunos aspectos relevantes de la ley. La ley trabaja en estos ejes, en el de prevención, atención y protección y en el de reparación de derechos. Entonces, la ley detalla una serie de acciones que las instituciones deben de llevar a cabo para prevenir la violencia, ¿no? Desde procesos de sensibilización, campañas comunicacionales, capacitar a sus funcionarios, funcionarias,
también trabaja en este eje de atención y protección. Entonces, detalla también una serie de acciones que las instituciones deben cumplir para brindar una atención oportuna, una atención de calidad a las víctimas o sobrevivientes de violencia de género. Y además en el eje de reparación de derechos. ¿Eso qué significa? Que una vez que las víctimas han puesto su denuncia, han seguido con un proceso judicial, pues parte de esa, digamos, de la justicia que obtiene al final es el que se le repare en sus derechos, ¿no? Entonces también la ley contempla una serie de acciones que las instituciones deben llevar a cabo para brindar esa reparación a las sobrevivientes de violencia de género. Esta ley establece los tipos de violencia, que es lo que les nombré en el punto anterior, que es de acuerdo al artículo 10, ahí están señalados, y también establece cuál es el Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Qué significa? Que hay una serie de instituciones que les voy a mostrar a continuación que deben trabajar de forma articulada para hacer efectiva la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Habiendo una rectoría que es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces, no es un trabajo aislado de cada una de las instituciones, sino debe haber un trabajo articulado, ¿no? Que se articule en este sistema justamente. Y finalmente, otro aspecto relevante que tiene la ley que yo he querido mencionar es que establece el otorgamiento de medidas administrativas de protección inmediata, las MAPIs, en su artículo 49 y 58 hace referencia a ello. Y a continuación también vamos a mencionar un poco más, porque esas son como partes de las respuestas que se pueden dar a las sobrevivientes de violencia de género. Eso un poco de forma resumida. Aquí tenemos este sistema del que les estaba hablando. Estas son las instituciones que forman parte del sistema. Es decir, cada una de estas instituciones tienen una serie de atribuciones y de responsabilidades establecidas en la norma, ¿no? Está, como les decía, en la rectoría, el ente rector es el Ministerio de Mujer y Derechos Humanos, que está en la parte de arriba, y a continuación ven una serie de instituciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, CENESID, Policía Nacional, Ministerio de Trabajo, el MIES, bueno, una serie de más de 16, un grupo de más de 16 instituciones que hacen parte de este sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y en el centro de este sistema están las mujeres en su diversidad, que era lo que yo les decía, ¿no? Estas instituciones deben atender a las mujeres en toda su diversidad, como se intenta mostrar un poco en este gráfico, sin discriminar a ninguna mujer por ninguna situación. Ahora, en esta última parte hemos querido mencionar, abordar qué hacer, ¿no? En caso de situaciones de violencia. Como yo les decía hace un momento, la ley establece cómo deben ser las rutas, ¿no? Establece que deben haber unas rutas de denuncia, de atención y denuncia de los casos de violencia, pero también una ruta para obtener medidas de protección, que son dos cosas distintas y ya las vamos a ver en una gráfica más adelante. Primero, ¿qué son las rutas para obtener medidas de protección frente a las violencias? Son estas medidas administrativas de protección inmediata, que aquí está en las siglas, son las MAPIs, más fácil, y son otorgadas por las tenencias políticas, por las comisarías, intendencias y con el apoyo de la Policía Nacional. ¿Ya? Y también aquí no está, pero también se me pasó por alto por las juntas cantonales de protección de derechos, ¿no? Entonces, en los lugares donde no hay una junta de protección de derechos, lo encuentra. Esas son las rutas la ruta para otorgar las MAPIs, que ya vamos a ver en un momento la gráfica para que se entienda de una forma más clara, ¿no? Y más didáctica. Y por otro lado tenemos las rutas de atención y denuncia en casos de violencia contra las mujeres, ¿no? O miembros del núcleo familiar en el sistema judicial, donde se obtiene la información sobre los pasos para denunciar situaciones de violencia contra las mujeres. Estas sí son rutas para denunciar, ¿no? Para ya también iniciar un proceso judicial. Entonces, hay que distinguir que existen estos dos tipos de rutas. Se puede solicitar una medida de protección inmediata, una MAPI, sin necesidad de hacer la denuncia.
no es necesario, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Entonces aquí tenemos la ruta, ¿no? Claramente se puede ver. Esta es la ruta para el otorgamiento de las MAPIs. Así como lo establece, les decía, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces, esta ruta ha sido diseñada por ONU Mujeres y otras instituciones para el Ecuador. Y aquí se ven los pasos que se deben de seguir en caso de una situación de violencia contra las mujeres. Entonces, aquí está, como pueden observar, el primer paso es acudir a las juntas cantonales de protección de derechos, como les decía, a las tenencias políticas, a las comisarías nacionales o a la intendencia para solicitar la medida. También se puede acudir a la unidad de policía comunitaria más cercana. ¿Qué es importante saber? Que esto lo puede hacer tanto la persona que está siendo violentada o en riesgo de ser violentada, como otra persona que conozca del caso. Ya, esto, si yo conozco de que a mi vecina le están violentando, yo puedo acudir a solicitar una medida para él. Y no es una denuncia, o sea, no estás haciendo una denuncia ante el sistema judicial. Esto es una solicitud de medidas administrativas de protección inmediata. Por otro lado, también es importante saber que existen los servicios de protección integral que los brinda el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, pero que también existen otros centros de atención que están a cargo muchas veces de fundaciones, no necesariamente únicamente el Estado brinda estos servicios, sino existen otras organizaciones que pueden brindar apoyo psicológico, apoyo social a las mujeres que se encuentran en esta situación. Entonces, seguimos con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente? El paso 2. Se solicita de manera verbal o escrita la medida de protección. No necesitas llevar un oficio. Con ir y pedir la medida en ese momento, la institución tiene la obligación de atenderte, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de las medidas que se pueden otorgar? Están la boleta de auxilio, orden de restricción del agresor, la orden de salida del agresor de domicilio y bueno, y una serie de medidas que pueden observar aquí en la gráfica. Luego de eso, estas autoridades, sean de la Junta, de la Tenencia, de la Policía, otorgan la MAPI de forma inmediata, ya con una resolución administrativa, y luego también informarán a la presunta persona agresora. La víctima o la persona la mujer que está en riesgo no tiene que ir a entregar esta medida al agresor o al presunto agresor. Esto también es súper importante para cuando hacemos acompañamientos, ¿no? La institución tiene la obligación de hacer llegar la medida a... ¿hay problemas con el internet? Estoy leyendo justo ahorita que se está quedando congelada la imagen. No, Puede... se está moviendo el cursor. Puede ser la conexión a internet de Me voy a alguna quitar yo persona. el video. Me voy a Ok, quitar el video para ver si eso ayuda. ya. Ya. Bueno, continúa. Perfecto. Entonces, como les decía, la institución que otorga la medida es quien debe informar al agresor o presunto agresor. No es la víctima de violencia o la mujer que está en riesgo, ¿no? Eso es importante. Y finalmente, la institución o la autoridad administrativa, como se denomina, que puede ser la Junta de Protección de Derechos, la Tenencia Política, la Comisaría, informará de estas medidas otorgadas al órgano judicial para que a su vez la jueza, el juez, ratifique, modifique o revoque las medidas, ¿ya? Y también a la Defensoría del Pueblo para dar el seguimiento adecuado. Entonces, con esas medidas de protección, las mujeres pues pueden, digamos, enfrentarse ante una situación de violencia y poner ahí como digamos, un límite, ¿no? Y obtener protección frente a una situación de violencia. ¿Qué es importante saber? Que estas medidas deben ser otorgadas no solamente a las mujeres ecuatorianas, pueden ser migrantes, refugiadas, como les decía, esto se otorga a las mujeres en su diversidad, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con las medidas de protección, esa es la ruta. Y por otro lado, en esta última parte tenemos cuáles son las rutas
para las rutas a seguir en caso de denunciar la situación de violencia. No, recuerden que el paso anterior es para protegerse. Ahora, si yo estoy siendo víctima de violencia y quiero seguir un trámite, digamos, el proceso judicial, esta es la ruta que debo seguir, ¿no? En situaciones de violencia. Primero, pedir ayuda. Si estás en la situación, en ese momento, enfrentándote a la situación en inminente riesgo, pues llamar al EQ 911, a la Policía Nacional y asistir a uno de los centros de protección integral del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, o asistir a un centro médico, por supuesto, si tu vida si ha sido herida, golpeada, asistir a un centro médico, un hospital, ¿no? Y pedir ahí un certificado de la atención que te den. Cuando se trata de violencia sexual, los centros de salud aplicarán el código púrpura, ¿no? Que son todos estos pasos a seguir en casos de violencia sexual, ¿no? Y eso contiene una serie de pasos, como por ejemplo, solo por decir algo breve, deben de suministrar, o sea, ese rato le dan a la víctima las pastillas para los retrovirales y la pastilla del día después, ¿no? Son una parte de los pasos que contempla este código púrpura. Luego de pedir auxilio, de buscar ayuda, se pide la protección, que es ese paso es concretamente lo que acabamos de hablar hace un momento, pedir la medida de protección, ¿no? O sea, estás viviendo una situación de violencia, vas a pedir ayuda y a la vez pides una medida de protección que te puede dar la Junta, como estábamos hablando, la Junta de Protección de Derechos, la tenencia, la comisaría, para protegerte y que no siga ocurriendo la situación, ¿no? Para alejar al agresor en este caso. El paso 3 ya es hacer la denuncia propiamente ante el sistema de justicia, no demandar justicia, ¿no? Y bueno, ahí puedes hacer tu denuncia en las unidades judiciales y en la Fiscalía General del Estado. Y finalmente, o sea, luego de que, bueno, se da todo este proceso, que bueno, ese es un tema súper extenso, dentro del juicio, todo lo que esto implica, ¿no? Bueno, en esa parte es importante mencionar que existen las defensorías públicas. Las defensorías públicas deben brindar el servicio de un abogado gratuito a las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, porque muchas veces las mujeres no pueden financiar un abogado y son las defensorías públicas quienes deben brindar ese servicio. Una vez que se pasa todo este proceso judicial, que debo decir, lamentablemente muchas veces puede ser muy revictimizante para las mujeres por un deficiente sistema de justicia que tenemos en nuestro país, particularmente en territorios como el que yo habito, Galápagos, territorios alejados. Los sistemas de justicia son muy deficientes y es lamentable porque ahí se da una revictimización a quienes han vivido violencia. Bueno, pero eso lo tengo que mencionar porque es preocupante la situación, porque además de los hechos de violencia que viven las mujeres, el sistema judicial muchas veces también resulta violento, ¿no? Y hay esta violencia institucional de la que la compañera hablaba al inicio. Luego de que se pasa todo este proceso, viene el paso 4, que es el de la restitución de derechos, de los derechos afectados, ¿no? Entonces, bueno, ahí se reciben diferentes formas de reparación, que entre esas están reparaciones económicas, psicológicas, atenciones en salud. Y esa reparación lo que busca es restituir los derechos, ¿no? Y el bienestar de la mujer y de la familia. De mi experiencia, dentro de la investigación como en el activismo, lamentablemente la restitución sigue siendo aún algo que muy pocas veces se da. Es algo todavía bastante lejano, a pesar de que las mujeres denuncian, de que se siguen los procesos, la reparación sigue siendo algo que está muy pendiente, ¿no? De trabajar mucho todavía en nuestro país. Esta es la ruta de denuncia en casos de violencia contra las mujeres que les quería compartir. Y bueno, por ahí, esos son los temas que había traído, los contenidos que había traído para hoy. Y bueno, y sé que se han abierto muchos temas ahora, entonces si hay preguntas, algún comentario, pues bienvenidos y bienvenidas.
En el caso de que tengan dificultad con el micrófono o no puedan en este momento utilizar el micrófono, también pueden enviar al chat alguna duda, pregunta, consulta, comentario que puedan o deseen compartir. Mm. Ok, aquí En tenemos el una caso. consulta en el chat. Ujú. Sí, estoy leyéndola en este momento, ¿no? Corángel pregunta, ¿qué pasa en el caso de las violencias en las instituciones educativas? Bueno, les cuento que hay unas rutas establecidas para atención de casos de violencias detectados dentro del sistema educativo, ¿no? Que pueden ser casos de violencia que se están viviendo dentro del sistema educativo como fuera del sistema, pero que se han detectado al interno. Entonces, hay rutas establecidas por el Ministerio de Educación. Son los DESES quienes son los responsables de llevar a cabo estas rutas, los DESES que, bueno, que los colegios, las escuelas deben tener. Y, y bueno, sí, aquí en Galápagos lamentablemente el tema de los DESES está muy debilitado, pero entiendo que en ciudades más grandes los DESES funcionan un poco mejor. Pero bueno, en Ecuador realmente hay mucho que hacer dentro del sistema educativo. De hecho, hay una sentencia por un caso, una sentencia por un caso de violencia sexual en el ámbito educativo, que quizás algunas personas que están aquí lo conocen, de un caso que ocurrió en Guayaquil hace ya algunos años, y de violencia sexual, ¿no? Y bueno, y hay toda una serie de requisitos que hoy en día las instituciones educativas deben cumplir para prevenir la violencia dentro del sistema educativo, pero que eso todavía sigue siendo como una deuda, ¿no? Todavía no se está aplicando como debería ser. Pero sí hay rutas a seguir también dentro de los sistemas educativos, ¿no? Eso es importante y creo yo que cuando tenemos hijos, hijas, somos parte del sistema educativo, es necesario conocer cuáles son las rutas, ¿no? Pedir en el DS cuáles son las rutas que se deben de seguir. Hay otra pregunta, dice, en el caso de lo laboral, si se da un caso en la empresa, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Y qué áreas intervendrán? ¿Cuál sería el alcance de la empresa con respecto a un colaborador que ha sido víctima de maltrato en su hogar? Ya. Si se da un caso, a ver, primero, si se da un caso dentro de la empresa, ¿no? Bueno, talento humano tiene una responsabilidad en estas situaciones. Hay normativa del Ministerio de Trabajo, hay un acuerdo ministerial, en este momento no recuerdo si es un acuerdo o una resolución del Ministerio de Trabajo, que también establece acciones en relación eh, a la violencia que se da en el ámbito laboral, ¿no? Em, Talento humano, o sea, esto se debería notificar a talento humano. El talento humano tiene que tener conocimiento y tiene que actuar. Si el agresor está dentro de la empresa, tienen que tomar medidas, ¿no? Em, Algunas de las cuestiones que están en debate, que yo, bueno, de lo que tengo de mi experiencia, ¿no? Es que cuando las víctimas están viviendo violencia dentro del ámbito laboral, en realidad podrían pedir una medida. Ay, estoy escuchando un eco. Voy a quitar el video porque estoy escuchando un eco de mi voz. Les decía que en realidad las víctimas pueden pedir medidas de protección, ¿no? Y entonces hay todo un debate de qué ocurre si la persona es compañero de trabajo, ¿no? Entonces, lo que les puedo mencionar al respecto es que hay la norma del Ministerio de Trabajo que regula los temas de violencia de género y que, bueno, que es con el talento humano con quien se debería notificar. Y ¿cuál sería el alcance con respecto? Bueno, ahí
parte de las medidas que se otorgan a las víctimas de violencia, por ejemplo, son los permisos, ¿no? Los permisos laborales. Cuando una víctima está ante una situación de violencia y por esa situación no puede acudir normalmente a su trabajo, pues se le debe otorgar los permisos que requiera. Y eso lo dicen las leyes, ¿no? Entonces eso es importante saber y Talento Humano lo debería saber, ¿ya? Porque esa es una de las medidas que se otorga a las víctimas de violencia contra las mujeres. Como un caso, un ejemplo de cómo la empresa tiene una responsabilidad frente a esa situación. Ya, luego hay otro comentario, pregunta, dice, en el caso de un agresor emocional, ¿cuál es la ventaja de hacer la denuncia si el agresor vive en casa? Ya, la violencia psicológica es un tipo de violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia psicológica nos referimos también a esta violencia emocional y como la ley lo establece, es una forma de violencia. Em, Como yo les explicaba hace un momento, se pueden solicitar medidas de protección. Claro, es una situación compleja porque obviamente depende de las particularidades de la persona, de la víctima. Muchas veces sabemos que las víctimas se quedan calladas o no denuncian o no piden medidas de protección porque muchas veces se depende económicamente del agresor, ¿no? Entonces, habría que evaluar siempre cuando se hace acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, y esto lo hablo como desde el lado del acompañamiento psicológico, social, siempre se pregunta a las mujeres qué es lo que necesitan en un momento determinado, ¿no? Muchas veces las mujeres no pueden poner la denuncia porque dependen económicamente de sus parejas. Y eso es, en ese momento, en esa circunstancia de la vida, eso es más importante en ese momento que poner la denuncia. Entonces, hay que evaluar y, por supuesto, siempre hacer lo que la víctima necesita en ese instante. Tal vez ese no es el momento, pero tal vez más adelante. Pero lo que quiero decir es que es una forma de violencia, este maltrato emocional, y que se podría pedir una medida una orden de alejamiento, por ejemplo. Entonces, esa es, digamos, la ventaja en términos de ventaja, ¿no? Que se puede pedir una orden de alejamiento si así se lo decide hacer, ¿no? Y debería de aplicarse la orden de alejamiento con esa solicitud. Ya. Este dato que hace, esta pregunta que hace Lady Díaz, ahora en este instante no la tengo, pero les puedo enviar a través de Natalia, les podría enviar esto, ¿no? En qué normativa está y les puedo enviar más detallado lo de los permisos necesarios. Sí, no hay Voy ningún a... problema. La presentación y, bueno, el material que consideres necesario, Sí, 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 por se lo puede supuesto. enviar a todos los inscritos a la charla. Perfecto. Esto de aquí lo estoy tomando nota para enviarles, pero estoy 100% segura de que existe una normativa, por eso les estaba compartiendo eso. Permisos de trabajo, ya. Luego, ya que existen diferentes tipos de agresiones, ¿cómo se clasifica el caso para que amerite activar el código violeta? Ya. Se trata de violaciones sexuales, el código violeta. Se aplica cuando hay casos de violencia sexual. Ajá, es ahí que el Ministerio de Salud, el hospital, el centro médico activa este código púrpura, código O violeta. sea, está obligado, ¿verdad? Porque la Está mayoría de la gente obligado, no lo conoce y a está veces obligado. puede Así ser es. que no lo hagan, entonces la persona tranquilamente debería exigirlo, que No, si no se está es activando, Está totalmente obligado el centro de salud a activar el código. Exactamente, sí. Les cuento, yo en mi experiencia haciendo acompañamiento a sobrevivientes de violencia sexual he acompañado a mujeres violadas sexualmente al hospital y aquí por lo menos en San Cristóbal lo aplica. Saben que deben hacerlo y yo he estado como un poco haciendo observancia
y hacen los pasos que deben seguir, ¿no? Yo formo parte de una organización que acompaña a sobrevivientes de violencia, entonces en esos casos yo he ido y he visto cómo, claro, hay falencias dentro del sistema de salud. Por ponerles un ejemplo, en una ocasión no tenían la pastilla esta del día después y yo fui a comprarla al hospital, pero ellos sabían que tenían que la víctima tenía que tomar la pastilla, que forma parte del código. Entonces fuimos a comprar, la regresamos y ella se la tomó, ¿no? Eso es parte de, y bueno, sí, es una obligación. Excelente ponencia, muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, tengo aquí esto pendiente que yo les voy a enviar y eso, creo que con eso estaríamos cerrando. Sí, mi querida Isabel, muchísimas gracias que nos has abierto los ojos a muchísimas cosas que muchos desconocíamos y que inclusive están en las leyes, pero la verdad se lo ve muy poco. Y eso Mm. contando que nosotros estamos teniendo acceso a ti, mediante la tecnología, pero seguramente hay muchas mujeres, como tú comentabas al inicio, pues que no tienen ni siquiera acceso a esta información o de participar de este tipo de charlas y es mucho más difícil hacerles llegar pues toda esta educación, esta formación. Un gusto, que tengan una linda tarde y bueno, estamos ahí con gusto de poder participar en estos espacios. Listo, no te preocupes. Muchísimas gracias. Gracias a Hasta todos. luego. Gracias. Gracias.